el año 1997, Vimenes declaraba la oficialidad de la lingua asturiana dentro de una campaña que va adelante en numerosos concellos asturianos, coincidiendo con los alderiques alrededor de la reforma del Estatuto de Autonomía y el inxertamiento o non de la oficialidad. Poco tiempo después, los tribunales valtiaban estas declaraciones una decisión injusta y represiva. Dende entón, sin acordanza de aquel momento histórico, celébrase cada año la fiesta de la oficialidad en Vimenes, con actos de reivindicación y promoción de la lengua asturiana y la cultura de Asturias. Este año Vimenes estrena alcalde, Aitor García Corte, del Partido Asturianista, nun gobierno de coalición con Izquierda Xunida y Xente Yerbato, que consiguió quitar el alcalde al PSOE. Na mesma fiesta de la oficialidad, faló Palderiques de Asturias faciendo balance de la xornada. Bueno, la valoración que hacemos de la policía de la oficialidad de este año yo creo que es muy positiva. Vieron mucha gente, conseguimos restablecer el hermanamiento que teníamos con Miranda do Douro y para nosotros es un honor tener al alcalde de Miranda hoy aquí con nos y nada, contamos con que en próximas semanas de la oficialidad poder festejar que ya tenemos oficialidad y no estar reclamándola como estos 19 años caberos. Y nada, que muy afalladizo, muy contento y la fiesta muy bien y esperamos que que acabe de una forma positiva para todo el mundo. El Concello Mirandés de Miranda del Douro, que declaraba el mirandés variedad del asturiano y lingua oficial en 1998, tuvo presente en la figura de su alcalde, que faló de la su visita y de los proyectos conjuntos entre Asturias y este Concello portugués. Bueno, es un día importante porque es un día de hermanamiento entre Miranda y Vimenes, pero es el día de la oficialidad de la lengua asturiana. Yo creo que el mirandés y el asturiano están muy cerca, están, digamos, en la misma raíz, están en patamares distintos, pero trabajando conjuntamente. Hace poco hemos hecho un protocolo entre la Academia de Lengua Asturiana y la Asociación de Lengua Mirandesa y el municipio de Miranda, pues un poco para añadir, para complementar todo lo que se hace en Asturias, en la Academia y lo que se hace también en Portugal con el mirandés. En el fondo lo que queremos es intercambiar, valorar, encontrar puntos de encuentro para que la lengua asturiana cada día más esté presente en todos los actos, esté presente en las personas, para que la gente también reconozca el poder de la lengua, porque la lengua es el pueblo. Y si podemos llevar la lengua más lejos, si podemos decir a la gente que la lengua es importante, que se siga hablando, se siga protegiendo, divulgando, investigando, culturalmente hablando, hay, digamos, aquí una otra forma cultural y una otra forma también económica de valorar nuestros antepasados y valorar lo que tenemos. En Portugal con el mirandés lo que estamos haciendo es recuperando, también enseñando en todos los colegios, digamos, la lengua mirandesa, y lo que estamos en estos momentos como principio es que Portugal firme la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que es una forma también de que no solo la lengua mirandesa esté reconocida a nivel de Portugal, pero que haya un reconocimiento también a nivel europeo y a nivel mundial. Y creo que la Carta y el gobierno portugués tienen esa obligación, después de aprobarla como lengua oficial. También en este momento nuestro trabajo es cada día, intentar que todas las autoridades portuguesas, gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Exteriores, todos ellos valoren la lengua mirandesa como algo portugués, algo mirandés, algo que es nuestro, y a partir de ahí firme la Carta Europea y, digamos, consigamos efectivamente que las lenguas minoritarias tengan un papel de desarrollo de territorios, de identidad. Hay pueblos que tienen muchísima identidad, Asturias, Miranda do Douro, y la identidad que nos une es esa, la raíz, el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de la jornada de esta fiesta de la oficialidad del año 2015, hubo discursos, bailes, xinta popular y otras actividades, además de contar con la presencia de colectivos como Iniciativa Polo Asturiano. Muy buenas, collacios y collacios, estamos hoy aquí en Martín Porre, en el Concello de Vimenes, celebrando el Día de la Oficialidad, la fiesta de la oficialidad.
Como podéis ver, tenemos presencia iniciativa Polo Asturiano y estamos súper contentos de estar hoy aquí, estamos falando con la xente y tendremos un puesto informativo para buscar socios, para informarlos de lo que hacemos y sin más, sumándonos a celebrar esta fiesta tan guapa como es la fiesta de la oficialidad. Y el pregón de la fiesta, que este año tuvo a cargo del alcalde Joan García Gutiérrez, que el 5 de xunetu de 1997 declaró la oficialidad de la lingua asturiana en Vimenes. Escollóse pola coincidencia de toda a xunta plenaria del Concello de Vimenes